En estos días vamos a estar hablando sobre algunos temas que son difíciles de abordar, principalmente en las iglesias, en las congregaciones. Primero es la conciencia del pecado y dos, la exaltación de Jesucristo. Esto porque a algunos es difícil abordarlos, estos dos temas, ya que encierran varios obstáculos. Entonces, el primer tema es la conciencia del pecado. Vamos a ver primero qué es conciencia. Conciencia, según el diccionario Vox Internacional, es el conocimiento pleno del estado en el que se encuentra uno mismo y ser responsable de los actos determinados a una situación, en el cual se formula juicio espontáneo e inmediato sobre lo ya actuado, con un sentimiento de reflexión y juicio para su aceptación en uno mismo. Ahora, tengamos también en cuenta lo que significa corazón para la Biblia. En la primera está corazón, es el lugar donde se generan las intenciones del pensamiento. 2. En Jeremías 17:9 lo expresa de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Son dos aspectos generales de la vida cotidiana del ser humano, en la que nos vamos a ver enfrascados, en la que nos vamos a ver confrontados, pero también tenemos esta gran dicha: la verdad nos hace libres y Jesucristo es el que alumbra nuestros caminos. En el Evangelio de San Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Se refiere al Espíritu Santo. Está hablando de cuando Jesús muera, va a ir al cielo y el que va a regresar es el Espíritu Santo. Y cuando Él regrese, convencerá al mundo de pecado. Muchos teólogos o pastores o expositores de la palabra nos han expresado que estos versículos están basados en el que va a quedar atrás el pecado y aquí son las cosas hechas nuevas. En el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí no se refiere a la creencia en Dios, sino a creerle a Jesús. O sea que siendo el pecado las tentaciones al egoísmo y a la vanagloria, siendo estas motivadas por el miedo para ocultar la vergüenza, para no ser expuesta a la verdad, se hacen poderosos, se hacen sutiles y se hacen presentes, de modo que muchas veces rebasa ya nuestra capacidad para poder arreglar las situaciones que ya quedaron en el pasado. Este tipo de cosas son las que precisamente Jesús nos transforma. Las viejas cosas pasaron y aquí son hechas nuevas, pero se quedan las raíces de amargura y estas raíces muchas veces salen a relucir cuando tenemos problemas posteriores. Esto nos hace realmente mentirosos. Recordemos que en Juan, en el mismo Evangelio de San Juan 8:44, Jesús explica que el padre de la mentira es Satanás. Ahora bien, la mentira contiene, entre otras muchas cosas, contiene fábulas, contiene inventos, esquivos, y una de estas es la verdad a medias, para expresar el deseo de ser servido, consentido y protegido. Estas tres cualidades juntas nos hacen caprichudos. Ahora bien, no quiero causar que este tema en particular sea un tema de condenación, sino más bien para poder alcanzar todos juntos esta libertad. En el Evangelio de Juan 5:20 dice que Él nos da el entendimiento de lo que es verdadero y estamos en el verdadero, estamos en el Hijo, estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, ahora vamos a ser valientes, violentos, para arrebatar juntos la bendición del cielo, en este caso. Un ejemplo para iniciar en este tema: hace algunos años uno de mis empleados maltrataba mucho la herramienta. Así que cuando lo cachamos, hablamos con él, le dijimos: oye, está pasando esto, estás desgastando mucho la herramienta y no la estás cuidando. Y hay que estar compre. Así que saliendo del trabajo nos vamos a quedar un rato más y te voy a enseñar directamente cómo se debe de cuidar
y cómo se debe de tratar la herramienta. Salió el orgullo a florecer y su contestación fue dura para él mismo, que él no tenía por qué ser enseñado, que él sabía lo que hacía y que en ese momento renunciaba. Ya no aguantó la disciplina, no aguantó el regaño, porque aparte no se le estaba tanto regañando, sino se le iba a enseñar y él no pudo hacerlo. Esto mismo tenemos todos cuando la verdad nos confronta y expone aquello que nos causa vergüenza. Y es aquí donde consciente o inconscientemente le decimos a Cristo, ya no más, hasta aquí, porque aquí, en este punto precisamente, de cuando estamos en Cristo, nos sentimos protegidos por Él, nos sentimos consentidos por su gracia y servidos por su misericordia. O sea, que no vamos de gloria en gloria, y esto produce dos cosas, titubeos y pretensiones. Te voy a dar otro ejemplo. Esto es un ejemplo clásico normal de vida, pero si nos vamos a meter hasta los lugares más tenebrosos y oscuros de nuestro ser, es necesario hablar cosas más fuertes. Así que te voy a dar un tema ahorita, un ejemplo más. Nosotros, mi esposa y yo, batallábamos mucho con uno de nuestros hijos, con Yoltik principalmente, con frustraciones, con impotencia en la vida, en la escuela, en su diario andar. Y pues le pedíamos mucho a Dios que nos diera dirección, que nos diera formas para poder que nuestro hijo saliera adelante. Que como papá pues no decía que sus hijos estén mejor. Claro que nosotros también deseamos que nuestros hijos estén mejor. Pero en este caso nuestro hijo padecía de esto. Entonces, en un campamento en Operación Samuel, se da en Misión Victoria, en Cacalotepec, Oaxaca, por cierto, se hace cada año, cuando gusten ir, por este mismo medio nos pueden contactar. Le pedimos a uno de los oradores que por favor nos pudiera ayudar con Yoltik, porque ya nos había rebasado a mi esposa y a mí. Y sí hubo cambios. Yoltik fue ministrado, cambió mucho, cambió radicalmente en muchos aspectos, pero se nos estaban yendo aspectos más fuertes, más internos, hasta que mi esposa en oración le pidió a Dios revelación respecto a ella y Yoltik, y nuestro hijo, y Yoltik fue rechazado por ella desde el vientre. Esta es una de las características por las cuales nuestro hijo estaba batallando precisamente con rechazos en la escuela, con bullying constante, impotencia en las materias, en muchas cosas. Así que cuando mi esposa lo acepta y lo habla con Yoltik, Yoltik es transformado radicalmente. Si él cuando era pequeño no le costaba hacer trabajo, hacer amigos, cosas por el estilo, la escuela tampoco le costaba mucho trabajo, cambia radicalmente. Un chico que apenas si tenía 2 o 3 amigos, ahora no le alcanzan ni las manos ni los dedos de los pies para contarlos. Cada vez que hace una fiesta, una pequeña reunión, son de 25 a 30 personas en adelante y todos son amigos de él. Ahora, regresando al punto, cuando titubeamos y somos pretenciosos, nos disfrazamos de ovejas, y es una de las causas por las que muchas personas se alejan del Evangelio, porque no quieren verse expuestos ante tremendas tentaciones o secretos o pecados ocultos. En Gálatas 6:4 dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. En Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
ya que la conciencia o el corazón nos engañan haciéndonos creer algo que no somos, y esta es la principal causa por la que muchos nuevos en la iglesia o nuestros hijos o nosotros mismos ya no permanecemos más. Y el peligro está claro y latente cuando personas siguen persistiendo en estas prácticas o ocultando sus pecados ante Dios mismo incluso. Y estos son los que causan uno de los mayores daños. Alejan a las personas y adulteran el Evangelio. Y esto es fuerte porque muchos de los que estamos sentados en la iglesia hoy en día estamos bajo estas circunstancias. Titubeamos quiere decir que retiramos nuestra confianza del Espíritu Santo, o sea que implico cierta medida de sombra si me veo expuesto. Hay muchos argumentos, yo nada más hablo con mis pastores, yo nada más hablo con la gente de confianza. ¿Por qué? Porque todavía hay vergüenza por el pecado. El pecado no ha muerto entonces. Si hay pretensión, declaro con mis acciones que el Espíritu Santo es incapaz de traer luz sin diluir la verdad. Y esta es una de las principales causas por la cual no se comparte a Cristo. Es imposible predicar a Cristo. O sea que uno piensa que Dios requiere evadir su propia naturaleza y esto nos hace cobardes y incrédulos. Eso lo expresa el libro El Espíritu de Verdad. Y también expresa estas palabras más fuertes. Dice que nos hace amantes de las tinieblas, adúlteros de la verdad, y nos hace fornicarios espirituales. Y termino siendo un idólatra, ególatra. Todo esto en una sola persona. Es increíble, ¿verdad? Te voy a platicar otra anécdota más profunda. Estoy hablando de mi hijo y de mi esposa. Ahora voy a hablar de mí. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Ok? Y nuestros pecados van a ser perdonados, si eran rojos van a ser emblanquecidos. Muchos ya saben de estos versículos. Yo llego hasta aquí, y estemos a cuentas. ¿Sí? Hace algunos años me enamoré de una chica que no era mi esposa. Ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, una familia hermosa, amorosa, mi esposa, mis hijos también. Pero resulta que al papá se le ocurre enamorarse de una muchacha. No pasó nada, no se espanten, no caí en un adulterio físico, pero sí caí en un adulterio mental. ¿Sí? En esa ocasión lo hablé con Dios, ayuné, lo hablé con mis pastores y me sentí bien durante mucho tiempo. Pero ¿qué creen? Que después de un tiempo me volvió a pasar lo mismo. Me enamoré de otra persona, no de la misma, me enamoré de otra persona, pero en esta ocasión dije, no, espérame, no lo voy a permitir, no voy a dejar que esto siga creciendo. Así que me puse a ayunar otra vez. No pasaron más de 2 días tal vez en esa misma situación, o sea, fue muy rápido, mucho más rápido que la vez anterior. Así que me puse a orar, me puse a ayunar, pasó un tiempo y en oración le preguntaba a Dios, Señor, ya no quiero más este sentimiento. Y dice, ¿ya no lo quieres más? Le digo, no, ya no lo quiero. Estoy encontrando la raíz instintiva, mental y cuanto pero y pretexto se me atravesaba y argumento y yo iba derribando. Y claramente vino el pensamiento de tu esposa tiene la espada en la mano. Así que ve y platícalo con ella. Así que fui, lo platiqué con ella con mucho temor, porque son situaciones que pueden despertar celos, envidias y cosas de esas, y resentimientos feos. Y ella me contestó en cuanto le estaba yo diciendo, me dice ella que se estaba sintiendo mal, que la estaba lastimando.
mi respuesta fue que era mejor, ya que el daño podía ser más grave si yo no lo externaba, y que en ella estaba el que ella orara por mí para que esto se derribara totalmente. ¿Y qué crees? Que así fue. La primera vez no pude hablarlo con ella porque ni ella ni yo teníamos la madurez correcta, pero a través del tiempo Dios nos dio esa madurez para poderlo hablar entre ella y yo y poder ser sanos. En Eclesiastés, en mismo Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Te voy a leer el 17, uno antes. Aprender a hacer el bien y buscad el juicio y restituid al agraviado. ¿Quién crees que es el agraviado del pecado? Es uno mismo. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Somos insensatos y no tenemos una conciencia correcta. Hace algunos años nosotros nacimos en una iglesia que dejamos porque creímos mentiras. Nos tuvimos que alejar, tuvimos que dejar a unos pastores que amamos muchísimo, no nada más mi esposa y yo, mi familia, ahí nacimos, ahí conocimos de Cristo y nos fuimos. Yo platicaba desde antes con gente que se quería ir de las iglesias por resentimientos con los pastores y cosas así, por malos pensamientos, por malas palabras entre ellos, por malos entendidos, pero siempre veía una raíz de amargura, siempre había resentimiento, aún con miradas de piedad, aún con rostros de piedad. Muchos de ellos ya son pastores, muchos de ellos son personas, son líderes de otras congregaciones. Quiero que tengas en cuenta, líder, la Biblia nunca habla de líderes. Pero bueno, están en eminencia y tienen rostros de piedad. ¿Y qué crees? Que les pasa lo mismo. Cuando se enojan con alguien, mejor lo bendigo y que se vaya. Esos son los grandes argumentos que he escuchado. Es más, me lo dijeron a mí una vez, en esta ocasión. Mejor vamos a orar para que te vayas en bendición. No, la maldición ya estaba encima, pero yo no quería esto. Así que me puse a orar. Casi transcurrió un año. Y yo ya me sentía libre, ya me sentía, yo creo que como muchos de estas personas, en esa misma situación, pero quería ir más profundo. En esta intimidad con Dios a través del tiempo me ha llevado a rascar más en la intimidad con Él, así que quería llegar a lo profundo de esta situación, porque no quería eso en mi alma, no quería cargar con esas conciencias. Y me volví a meter en la presencia de Dios más fuerte. Y vino la contestación de Dios. ¿Quieres realmente un perdón más profundo? Le digo, sí, Señor, la verdad, sí quiero un perdón que pueda ser arrancado este mal, que pueda ser destruido, que pueda ser arrebatado y derribado. Todo argumento, porque quiero que tu palabra, que en mí está, siga edificándose y siga plantándose nuevo. Entonces, pues su respuesta fue, ok, ve y pide perdón. Así que fui y pedí perdón. ¿Y qué crees? Que fui recibido con ese mismo amor, con esa misma intensidad. Nos abrazamos y lloramos. Versículo 16
8, versículo 8, justicia, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ya que el testimonio de la salvación mora en nosotros, o sea que su Espíritu de verdad nos guía en toda verdad. Yo le preguntaba a Dios, a todas las personas involucradas en este caso, me faltó una de pedirle perdón. Y le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo es que se me fue? No reclamándole a Dios, sino cómo es que a mí se me fue pedirle perdón a esta persona. Y me dice, para que llegado el momento, frente a todos lo puedas hacer. Porque animarnos y motivarnos entre nosotros, entre hermanos, de tener esta reconciliación unos con otros, este amor genuino y verdadero uno con otros, a veces se requiere de mucho valor y de mucha valentía. En 1 de Juan 2:9 dice, el que dice estar en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y pues no sabe a dónde va. Y es una realidad. Por eso hablamos mal de Cristo, por eso no lo predicamos y por eso hablamos mal. Nos pasamos buscando argumentos psicológicos del Viejo Testamento y no para hablarlo para nosotros mismos, sino que lo hablamos para los demás. O sea, que no experimentamos realmente la palabra de Dios, sino que nada más nos la pasamos viendo los milagros de acuerdo a lo que nosotros le pedimos a Cristo. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que públicamente le pedí perdón a esa persona. Ahora bien, no nos engañemos a nosotros mismos, no podemos decir Dios te amo y no amamos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas, al prójimo, mucho menos a quien nos ha hecho algún tipo de daño. En 1 de Juan 1:7 dice así, déjame leértelo. Dice, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos nosotros nuestros pecados a Dios, seamos valientes también para pedir perdón. Hay una anécdota en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice, si le debes algo a alguien, deja aquí tu diezmo, tu ofrenda, y ve y pídele perdón a tu hermano. ¿Por qué te imaginas? Porque cuando nosotros somos deudores, estorba nuestra intimidad con Dios, estorba la forma en la que nosotros nos vamos a acercar a Dios. Por eso es que mucha gente realmente no se acerca a Dios. Dicen que su intimidad es escuchar una alabanza, sentir bonito, escuchar a un predicador entre semana en alguna red social o por algún medio, ¿sí? Pero no hay una intimidad clara diariamente con Dios donde puedas decir, voy a sacar mi devocional hoy, voy a tener una intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque nuestra oración nada más está basada en lo que nosotros necesitamos prioritariamente en ese momento. Y una vez que la obtenemos, intercedemos momentáneamente y se acabó. Así que cuando nosotros somos levantados, simplemente hay que ir y pedir perdón a esa persona. Y si está cerca de ti, hazlo. Hay que ponerle riendas muy firmes y muy fuertes al orgullo, a la insensatez, incluso a la misma dignidad. Tenemos que derribar los argumentos, la soberbia, y llevando cautivos todos nuestros pensamientos al conocimiento de la plenitud del amor de Cristo, y sea Cristo quien nos limpie mutuamente. ¿Ok?
capítulo 16, versículo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, sentencia ya hay sobre quien causa enemistades, y esta enemistad es la falta de crecimiento en la vida de una iglesia. Por eso se limita todo en una iglesia. Hay gente que sabe mucho sobre la Biblia, que ha escuchado muchas prédicas y llevan 20 años dentro de las 4 paredes, pero que no hay manifestación realmente del testimonio de la salvación o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que le pido a Jesús, a Dios, por mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis madres, por la unción que recibimos, que ha sido plantada en nuestras vidas, sea edificada cada uno de nosotros, pueda hacerse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, y sea tu luz, tu palabra, entendida y confiadamente, sin duda, temor o inferioridad, pues tú has abierto el camino al Padre y rasgado el velo que nos separaba de ti. Esta es la primera parte de la conciencia del pecado. La comparto con todos. Espero darles la segunda parte lo más brevemente posible y sigamos escudriñando esto. Por el momento, eso es todo. Que tengan una bonita tarde. Les amo.